El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 nos dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Tomen el pan. Pablo continúa: de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu inmensa misericordia. Gracias por este recordatorio de ese sacrificio que tú hiciste en el cruz del Calvario. Permite, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos vivifiques con tu palabra. Y te pido, Señor, también por el hermano de Cereja, Señor, Ángel, ayúdale, Señor, en esta terrible situación que está pasando, Señor. Permite que su cuerpo se vivifique, se renueve, que las células dentro de su cuerpo se hagan más jóvenes y más fuertes, y que cualquier enfermedad que él pueda tener, Señor, que tú lo cures milagrosamente, que tu poder recaiga sobre él y sobre todos los doctores y enfermeras que están a cargo de él. Dale salud, Señor, dale tu fuerza, dale tu vida, en el nombre de tu Dios Jesús. Amén. Vivifícame. ¿Qué le parece esa palabra? Vivifícame. Una pregunta que le quiero hacer: ¿cuántos de nosotros nos sentimos desinflados ahorita en este momento al final de la clase? Déjeme decirle que mucha gente está desinflada porque para algunos la Navidad no es tan bonita como el mundo la quiere pintar. Y esto es porque a veces en la Navidad las responsabilidades extras, en vez de darnos gozo, lo que nos dan es ganas de no hacer nada y nos ponemos bravos y le gritamos al esposo o a la esposa. Pero ese no es el tema de la Navidad, ¿sí o no? El hecho de que usted va a estar en su casa y va a invitar a la gente y usted tiene que ser el host. A mucha gente eso es trabajo y la gente se estresa por eso. Para algunos el tiempo de la Navidad suele coincidir con la temporada más ocupada en su trabajo, para algunos. Entonces, en vez de provocar gozo, lo que provoca es estrés, porque tienen que entregar reportes para el final del año, porque tienen que entregar ciertas cosas que tienen que ser organizadas antes de que el año se termine. Para otros, sus papás o su hermano o su hijo han fallecido en el tiempo de la Navidad. Y yo he conocido a gente que por esa misma razón odia la Navidad, porque les hace recordar de muerte. Y la Navidad nos debe recordar de vida, porque Jesús nos dio vida. Yo sé que muchos predicadores se enfocan en predicar sobre futuros planes al final del año, sobre la visión de la iglesia. Pero yo me quiero enfocar hoy en el hecho de que nuestro ser interior tiene que ser renovado, revivificado y restaurado. Pablo nos dice en 2 Corintios 4:16: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Vivifícame, Señor, vivifícame. Entonces la Navidad para muchos es difícil. Es difícil. Y este año yo quiero terminar este año, en vez de darle la misión de la iglesia, en vez de darle 10 pasos para ser feliz,
Yo les quiero hablar de vivifícame, Señor. Vivifícame. El Salmo 119, como lo dijo Víctor, es el salmo más largo de la Biblia, 176 versos. Su autor es desconocido, aunque muchos dicen que fue David. Y tuviera sentido eso. El tema principal del salmo es la palabra de Dios. No hay duda de eso. Por ejemplo, el autor utiliza palabras como la ley. La ley en este caso aparece 25 veces y significa la forma verbal de enseñar o dirigir. Después la palabra, que hay dos de ellas. La primera aparece 24 veces y significa la palabra hablada, la palabra revelada por Dios. La tercera es la palabra juicios, que aparece 23 veces. Significa juzgar, determinar, regular, ordenar y discernir. Con juicio se discierne lo que es correcto y lo incorrecto. Tenemos la palabra testimonios, que aparece 23 veces también. Esta palabra está relacionada con la palabra testigo. Obedecer los testimonios de Dios significa lealtad a los términos del pacto hecho entre el Señor e Israel y como consecuencia entre el Señor y nosotros. Tiene la palabra mandamientos. Esta palabra enfatiza la autoridad directa de lo que se dice, el derecho a dar órdenes. Esa es la palabra mandamiento. La palabra estatutos aparece 21 veces. El sustantivo se deriva del verbo raíz grabar o inscribir. Se refiere a la palabra escrita de Dios y a la autoridad de Dios. Los preceptos aparecen 21 veces. Esta es según Derek Kidner, esta es una palabra extraída del ámbito de un oficial o supervisor, un hombre que es responsable de observar de cerca una situación y tomar medidas. Por lo tanto, la palabra apunta a las instrucciones particulares del Señor, como de alguien que se preocupa por los detalles. Y Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios de detalle. Después está, por último, la otra palabra, que en este caso aparece 19 veces, pero aquí tiene el significado similar de la anterior, pero aquí denota cualquier cosa que Dios haya dicho, ordenado o prometido. Entonces, la palabra, si usted suma todas esas cosas, aparece 178 veces, casi una por versículo, en el Salmo 119. Por lo tanto, no hay duda de que el tema principal del Salmo 119 es la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, la palabra vivifícame aparece 12 veces en la Reina Valera de 1960 y en la Biblia de las Américas, con la excepción del verbo 175, que lo traduce como viva mi alma, pero es la misma palabra en el hebreo. ¿Ok? La nueva versión internacional la traduce dame vida. Y la nueva traducción viviente la traduce renueva mi vida. Todas esos conceptos es la palabra vivifícame. Vivifícame. En la antigua cultura hebrea, la vida era considerada un don divino de Dios y el concepto de chayá, que es la palabra hebrea, estaba profundamente entrelazado en el poder sustentador de Dios. La vida no era mera existencia biológica, sino que incluía dimensiones espirituales y comunitarias. Los israelitas entendían que esto era una experiencia holística del bienestar físico, espiritual y comunitario. Todo eso estaba interconectado. La idea de como dador y sustentador de la vida es un tema recurrente en las Sagradas Escrituras hebreas. Entonces, la palabra vivifícame significa vivir, estar vivo, revivir, restaurar. Otra cosa interesante que vamos a ver aquí es que cada vez que la palabra vivifícame aparece en el Salmo 119, está relacionada
directamente con la palabra de Dios. Entonces, lo primero que vamos a hablar en esta mañana es que, Señor, vivifícame. Y eso lo deberíamos hacer en este año. Este es el mensaje. Señor, vivifícame en tu justicia. El versículo 40 lo leyó Víctor. Vamos a volverlo a leer. Dice la palabra del Señor: he aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. En este versículo el salmista expresa un profundo anhelo por los preceptos de Dios, ahí ya lo leímos, revelando un intenso deseo de instrucción divina y guía moral. Tal anhelo significa no solo una búsqueda académica del conocimiento, sino un anhelo sincero de conexión con la voluntad de Dios. Esta súplica refleja una lucha eterna en nuestras vidas, ¿sí o no? Esto refleja el deseo de confiar en la justicia de Dios en medio de las distracciones y las pruebas de la vida. Eso es lo que está diciendo el salmista. He aquí, anhelo tus preceptos, vivifícame por tu justicia. Vivifícame por tu justicia. El salmista se está comprometiendo a un viaje transformador, instando al Señor a renovar y vigorizar su espíritu mediante la adhesión de la sabiduría divina que se encuentra en las Escrituras. Vivifícame, Señor. Ese deseo ferviente de comprender la palabra de Dios está vinculado con la vitalidad y el crecimiento espiritual, y le recuerda a usted y a mí, a nosotros los creyentes, que deben confiar en la gracia de Dios para satisfacer su anhelo de justicia. Es como si estuviéramos diciendo: Señor, deja que el sentido de tu justicia me dé vigor. Señor, deja que tu justicia me dé fuerzas para seguir adelante. Señor, déjame que tu justicia me haga vivir en obediencia a tus leyes justas. Eso es vivifícame. Señor, hazme obediente a ti. Vivifícame. Hazme vivir, renuévame. Hermanos, ¿estamos comprometidos como salmistas a embarcar en un viaje transformador con la palabra de Dios? ¿Estamos en realidad comprometidos a él? Solo Dios, a través de su palabra, puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros espíritus, para caminar con él un camino de rectitud que sea visible para aquellos que están alrededor de nosotros. Solo eso es posible a través de él, con su palabra. Pidámosle a nuestro Dios que nos llene de vida para realizar sus planes y no los de nosotros. Pidámosle que su justicia sea aplicada en nuestras vidas con la finalidad de confirmarnos, como dice Pablo, a la altura del varón perfecto. Vivifícame. Salmo 119, 75 nos dice que la justicia eterna nos puede moldear de tal manera que su luz se haga visible a través de nosotros. Dice el Salmo 119, 75: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Señor, vivifícame de acuerdo a tu justicia. Vivifícame. Si usted va a obtener algo de este día, de este sermón, que sea esa palabra: Señor, vivifícame. Porque eso es una promesa de él. Él nos vivifica en su palabra. Lo segundo es que vivifícame, Señor, conforme o de acuerdo a tu misericordia. Y esto es bien interesante, porque esa palabra conforme o de acuerdo aparece un montón de veces en el Salmo 119. ¿Y de acuerdo a qué? A sus preceptos, a sus mandamientos, a su palabra. Es de acuerdo a su palabra que nosotros debemos vivir nuestra vida. Este versículo refleja el reconocimiento del salmista de su propia debilidad y necesidad del poder sustentador de Dios. Váyase al 88. Dice: vivifícame conforme a tu misericordia para que guarde el testimonio de tu boca. Vivifícame por tu misericordia, conforme a tu misericordia, para que guarde el testimonio de tu boca. Esta súplica del salmista está pidiendo por un avivamiento después
de la misericordia de Dios revele una creencia en la fidelidad y la gracia de Dios. El término misericordia en la Biblia se usa a menudo para describir el amor, la misericordia y la gracia infalible de Dios hacia su pueblo. Ese es el amor que nunca falla, hermano. Nos dice el salmista. El amor que nunca falla. Esta sección, y créanme que esto lo aprendí cuando estaba escribiendo este mensaje. Esta sección se refiere al momento más bajo del salmista. La sección está del 81 al 88. El salmista analiza sus problemas a lo largo de este salmo, pero aquí, en esta parte, él expresa su angustia, su desesperación, su cansancio. Su agitación es evidente desde el primer verso de la estrofa. Desde el 81 dice la palabra: mi alma desfallece por tu salvación, en tu palabra espero. En tu palabra espero. Otra cosa que es importante de esta sección, del 81 al 88, es que el versículo 84 es la primera vez que la palabra de Dios no se menciona. Fíjense en el 84. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra mis perseguidores? Esa es la primera vez que el salmista no menciona la palabra de Dios. Es como si el salmista hubiera perdido momentáneamente el sentido de la orientación, lo cual nos pasa a nosotros muy frecuentemente. Nos pasa muy frecuentemente, ¿no? A veces nosotros somos como un barco a la deriva sin un rumbo específico. Nos cansamos, nos sentimos abandonados, pero lo mejor del caso es que ese no es el final. Usted se puede sentir lo más abandonado y lo peor del mundo, pero ese no es el final para usted si usted lo tiene, un hijo de Dios. El salmista evidentemente superó esa noche oscura del alma, y que dice en el versículo 89, dice: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Y ahí se agarra el salmista. Esa es la confianza del salmista, porque la palabra de Dios nunca quiebra, se quiebra. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firmemente fijada en los cielos. Hermano, cualquier cosa por la que esté pasando, no se dé por vencido. Dependa de nuestro Dios de misericordia y Él le va a dar la fuerza que usted necesita. Isaías, el gran Isaías, en el capítulo 40, del versículo 29 al 30, dice: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aunque los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, vivifícame. Vivifícame. Seguir el camino de la palabra de Dios no garantiza un camino fácil. No lo garantiza. Pero sí le garantiza que en ese camino difícil el Señor lo va a fortalecer. Amén. El Señor lo va a fortalecer. Estamos experimentando la pasión de ese nuevo amor con el Señor. ¿Cuándo usted sintió cuando usted se convirtió a Cristo, cómo se sintió? Yo quería predicarle a todo el mundo, dejé de decir grosería, pero ¿qué pasa? Que a medida que vamos viviendo esta vida de cristiano nos damos cuenta que los golpes existen. Y ahí es cuando el diablo aprovecha para darnos duro. Pero ¿qué pasa? El Señor nos dice: vivifícate en mí. Vivifícate en mí. Nosotros debemos gritar a los cuatro vientos como el salmista dice: Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Dame esa vida que solo puede ser provista por tu amor que nunca falla. Amén. Ten misericordia de mí, porque tu misericordia puedo guardar el testimonio de tu boca. Él mismo lo dijo. Hermano, el Señor renueva nuestro espíritu para que entendamos su palabra, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Si usted lee la palabra y no hace nada, la palabra no está haciendo nada por usted. Una vez escuché a un predicador o a un hermano diciendo: si tú lees la palabra y sales de esa lectura sintiéndote igual, entonces la palabra no hizo nada en tu vida. Y ahí es cuando la cosa se pone fuerte, porque
Él decía, quédate en la palabra hasta que Dios te dé algo. Y usted dirá, bueno, yo no tengo tiempo para eso. Me va a tomar 2 o 3 horas. Pero entonces le pongo mi ejemplo. Yo puedo andar 2 o 3 horas viendo el televisor, puedo andar 2 o 3 horas leyendo la palabra del Señor. Y a mí me gusta ver la televisión. Ahorita estoy encantado con The Flash. Y esas 2 horas o 1 hora, 3 horas las puedo estar pasando bien. No les digo que no leo la Biblia porque la tengo que leer, pero la voy a leer más. Y no estoy poniendo yo mis propias medallas. Entonces, Señor, vivifícame, vivifícame. Entonces, el salmista reconoce que las misericordias de Dios son muchas, pero sus enemigos también son muchos. Fíjense lo que dice en el 119, 156 a 57. Muchas son, oh Señor, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tu testimonio. Yo puedo tener todos los enemigos que pueda ser, pero yo no me aparto de tu testimonio. Ese debiera ser nuestra confesión. Eso debería ser nuestra confesión. Spurgeon dice lo siguiente, hablando de este versículo. Dice, bajo la dolorosa influencia de deseos angustiosos y afectos crueles, qué refrescante es marcar los manantiales de vida que fluyen de la misericordia del Señor. Sí, en efecto, Él es el manantial rebosante de su iglesia. Cada misericordia tiene su gracia, cada santa sugerencia tiene su influencia. El menor pensamiento sobre nuestro progreso cristiano procedente de nuestros propios recursos abre la puerta a un temeroso alejamiento de Dios. Sin embargo, tal es el autoengaño del corazón, que en el mismo acto de profesar regocijarse en Cristo Jesús, el ojo omnisciente descubre una confianza en la carne. La verdadera dependencia está en la montaña que permanece fuerte, sigue Spurgeon. No en el favor que lo hace. Incluso nuestro primer padre, en su fuerza original intacta, no pudo vivificar su propia alma. Podemos sorprendernos de que la naturaleza caída, aunque parcialmente sostenida por el poder divino, es cambiante e inestable. Y termina Spurgeon, el cristiano más avanzado necesita el suministro hasta el final, tanto como lo necesitaba en su primera etapa de la debilidad infantil. Ahí se la comió Spurgeon. Hermano, si usted cree que usted llegó ya a la madurez espiritual, está equivocado. Mire, cuando yo estaba, cuando yo era un recién cristiano, el pastor dice, ¿quién es maduro aquí? Y yo hacía la mano de estúpido. Estaba más equivocado yo que equivocadín. Hermano, mientras estemos vivos, siempre va a haber espacio para crecer en Cristo. Siempre se lo he dicho. Como dice Pablo, ahorita la cosa se ve bien borrosa, pero cuando lleguemos allá, entonces vamos a ver cómo es lo que es. Y vamos a ser perfectos como Dios es perfecto. Pero cuando estemos allá, aquí, y usted puede decir, hermano, pero el Evangelio de, creo que es San Mateo, dice que seáis perfectos como yo soy perfecto. Pero no está hablando de perfección, está hablando de madurez. Porque lo único perfecto es Cristo. Amén. Entonces, démosle todo el crédito a Dios por su flujo exuberante de misericordia libre, rica e incesante, y digámosle de nuevo, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Amén. Aleluya. Y por último tenemos, vivifícame conforme a tu palabra. Eso lo podemos ver en el versículo 25. Dice la palabra,
postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. En el 107 dice la palabra: estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Y luego en el 154 dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido moldeados por nuestras emociones? ¿Cuántas veces en esta vida hemos sido influenciados por un mal consejo? ¿Cuántas veces en esta vida hemos resistido el consejo del Señor? Este año, propóngase hacer distinto, algo distinto, y diga: Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Usted tiene un plan para este año, dígale: Señor, vivifícame en tu palabra. Ese es el mejor plan que puede haber. El salmista nunca se cansa de expresar el gran valor que la palabra de Dios tiene en su corazón. En el Salmo 119, 16 dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. En el 24 dice: también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. En el 35 dice: hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. En el 40 dice: es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. ¿Usted ama la palabra del Señor, hermano? En el 72 dice: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Eso es una buena para este mundo. Lo vuelvo a leer: mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. A este mundo le gusta más la plata que la dulzura de la palabra de Dios. Y por último, en el Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hermano, el salmista está afligido, pero su confianza está en la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Y así deberíamos invitarlo nosotros. ¿Cuándo vamos a dejar de tratar la palabra como algo que marcar en una lista? El escritor de los Hebreos nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dígale a Dios: Señor, vivifícame conforme a tu palabra, porque la palabra misma es viva, está viva. Esta es la revelación de Dios. Vivifícame, vivifícame. En su libro Advertencia sobre la tormenta, Billy Graham escribe lo siguiente: tenemos la seguridad de que en las tormentas de la vida Jesús mismo estará de pie afuera de nuestra puerta esperando ser invitado a entrar. Él está esperando compartir una comida con nosotros, esperando compartir una tristeza para renovar nuestra determinación, para entrar y hablar íntimamente. No estamos solos, nunca lo estaremos. Él tiene que estar allí. Todo lo que necesitamos hacer es abrirle la puerta. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Necesitas consuelo en tus pruebas personales? Cristo está esperando. ¿Necesitas perdón por tus pecados? Él te está llamando. ¿Necesitas hacer un nuevo compromiso para servir a Dios con tu vida? Cualquiera que sea tu necesidad espiritual en este momento, Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. Él es el Señor del universo y quiere ser el Señor de tu vida también. Eso es lo que dice Billy Graham. Y con esto terminamos. En este año que comienza, vivifícate en el Señor. Dile que te restaure. Dile que refresque tu espíritu. Dile que te llene de pasión por las cosas de Dios. Dile que le quieres servir desde lo más profundo de tu corazón. Dile que sin Él nada puedes hacer. Dile que te vivifique conforme a tu justicia, a su justicia. Dile que te vivifique conforme a su misericordia. Dile que te vivifique conforme a su palabra. El salmista en el versículo 156 y 157 dice: muchas son, oh Señor, tus misericordias. Vivifícame conforme a tus ordenanzas. Muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Dígale al Señor eso: Señor,
yo no me aparto de tus testimonios. Dígale al Señor, vivifícame, 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 vivifícame. Vamos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, Señor, vivifícanos en esta mañana. No solo en esta mañana, Señor, sino que vivifícanos por todo este año que va a empezar. Vivifica tu iglesia, Señor. Vivifica cada uno de nuestros corazones, Señor. No hay cuerpo ni persona en este mundo que no pueda ser vivificada más y más por ti, porque esa vivificación nunca termina. Solamente cuando estemos allá contigo, Señor, presente en el cielo. Señor, en este año yo te pido que bendigas a nuestra iglesia, bendigas a nuestros hermanos, que ofrezcas sanación a todos aquellos que están bajo tu voluntad. Señor, y en este año que termina, Señor, yo te pido que nos hagas aprender de lo que ya pasó y que nos hagas entender y planificar lo que ha de venir. Que todo lo hagamos de acuerdo a tu palabra. Que todo lo hagamos de acuerdo a tus preceptos. Que todo lo hagamos de acuerdo a tus mandamientos. Y como dice Pablo, Señor, si yo con Dios, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en el nombre de tu Jesús. Amén.